Vamos a comenzar ahora con la clase de contabilidad de construcciones en la parte que nos toca ver que son las características tributarias del sector de construcción. Entonces, vamos a ver algunas normas así de manera rápida. Las características tributarias. Primero, podemos decir que de acuerdo al Código de Comercio, la actividad de construcción está clasificada como comercio, ¿no? La fecha de cierre de estados financieros es el 31 de marzo y tienen 120 días para poder presentar sus estados financieros. De acuerdo a la resolución administrativa de impuestos nacionales, las empresas constructoras se clasifican como industriales, por eso es que su fecha de cierre es el 31 de marzo de cada año. Por lo tanto, su periodo contable es del 1 de abril al 31 de marzo de cada año, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cuáles son esas características tributarias? Bueno, lo que pasa es que las constructoras, en general, digamos, se dedican a dos actividades. Una, ¿qué hacen? Ellos compran un terreno, construyen en ese terreno departamentos, tiendas comerciales, etcétera, y luego venden esos inmuebles a terceras personas. Entonces, en ese caso, la venta de inmuebles es una actividad que ellos hacen, ¿no? Ahora, si construyen en sus terrenos y luego los venden, esta actividad no se encuentra dentro del objeto del IVA, o sea, no es pasible al impuesto al valor agregado. Pero por otro lado, también las constructoras hacen lo que decíamos y lo que hemos visto con las planillas de obras, prestan servicios de construcción tanto a empresas públicas como privadas, construyéndoselos en sus terrenos de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, veíamos el caso del gobierno municipal de La Paz o del Alto, que hacía construir un hospital, un centro de salud, una escuela, ¿no? Y se lo está construyendo, entonces le está prestando un servicio. Por lo tanto, como es un servicio prestado, eso da lugar a un contrato de prestación de servicios, por lo tanto debe pagar el IVA a la percepción de cada cuota del precio. Eso es lo que nos dice. Entonces son como dos actividades, ¿no? Unas grabadas y otros que no están grabadas, en realidad no son objeto del IVA, ¿no? ¿Cuáles son las normas que respaldan esto? Ahí está la ley 843, ¿no? Nos dice que son sujetos pasivos al IVA los que realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza, ¿no? En caso de los contratos de obra o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento que se finalice la ejecución o desde la percepción parcial o total, el que fuera el anterior, ¿no? Entonces son pasibles del impuesto. Igual nos dice en el artículo 4, lo mismo en el mismo artículo, nos dice que en caso de obras en construcción, a la percepción de cada certificado se tiene que ir emitiendo la factura, ¿no? Si fuese el caso de obras en construcción con financiamiento de los adquirientes, propietarios del terreno, fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido. En todos los casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. Seguiremos. El tratamiento del IVA en constructoras. Entonces, como lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son objetos del IVA? La venta de muebles, bienes muebles, como mesas, sillas, computadoras, contratos de obra y prestación de servicios, como lo que decíamos, se lo construye para otra persona, le presta un servicio, o las importaciones definitivas. Pero no es objeto del IVA la venta de inmuebles, o sea, si quiero vender un departamento, una casa, un terreno, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué nos dice? En el caso de que hubiera una empresa constructora que se dedica a ambas actividades, o sea, presta servicios construyendo para terceras personas, pero también compra terrenos, es propietario de esos terrenos, construye en los terrenos y luego vende los departamentos o las tiendas comerciales que hay en los terrenos. Entonces, se dedica a las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? En este caso nos dice, cuando las compras de bienes y servicios, las importaciones y alquiler de muebles o inmuebles que den lugar al crédito fiscal sean destinadas indistintamente tanto a operaciones grabadas por el impuesto al valor agregado como a operaciones no comprendidas en el objeto de dicho impuesto, se procederá de la siguiente forma. Uno dice, en los casos que existe incorporación de bienes o servicios que se integren a bienes o servicios resultantes, el crédito fiscal contenido en las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán apropiados en forma directa a las operaciones grabadas y a las operaciones que no son objeto de este impuesto según corresponda. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que si hemos comprado algo que es específicamente para una operación grabada, entonces vamos a tomar en cuenta el crédito fiscal. Si hemos comprado algo que es para una operación no grabada, entonces no tomamos el crédito fiscal, ¿no? Ahora, lo mismo, nos dice, en la medida en que la apropiación directa que se refiere el numeral anterior fuera posible, si es posible, ¿no? Pero, dice, la apropiación del crédito fiscal procederá en proporción que le corresponda atribuir a las operaciones grabadas y a las que no son objeto de este, cuyo fin se tomará como base para dicha proporción. El monto neto de ventas del periodo fiscal mensual que se liquida. Entonces, en caso de que no se pudiera hacer,
¿Qué se va a hacer? Se va a hacer una proporción del monto neto de ventas del periodo fiscal mensual que se liquida. Ahora actualmente en los formularios de pago del IVA, en el formulario de 200, ya es automático, ¿no? O sea, tú le pones cuáles son grabadas, cuáles son no grabadas, y ya te calcula la proporcionalidad en los casos que se desconoce si es grabada o no grabada, ¿no? Entonces ahí ya tenemos calculado, pero ahora nosotros vamos a aprender a calcular de manera manual. Veamos. Entonces aquí hablábamos de 3 tipos de operaciones, ¿no? Las directas, que cuando es posible identificar que las operaciones de compra están directamente vinculadas con las actividades grabadas, se considera el crédito fiscal. O sea, por ejemplo, si compras material de construcción, que va a ir directamente a la obra, ¿no? Viéndolo de otra manera, a ver, veremos. Las compras directas, por ejemplo, de material de construcción, que sabemos que vamos a llevar a una obra donde vamos a emitir factura, por ejemplo, estamos construyendo para el gobierno municipal el hospital de Cotauma, entonces es posible identificar que esta compra está directamente relacionada a esto. Entonces, normalmente, como siempre se hace, tomamos nomás el crédito fiscal, porque esto está grabado, por lo tanto, también el crédito fiscal lo podemos asumir, ¿no es cierto? Entonces, vámonos al otro caso. ¿Qué pasa con perdón. ¿Qué pasa con las que no están grabadas? Yo también compro material de construcción y este terreno es de propiedad de la empresa y estoy construyendo en ese terreno y sabemos que este material va a ir a esta obra específicamente, porque en realidad los materiales no los llevamos a almacenes, sino les decimos directamente, por favor, descarguen en la obra. Tenía doble costo llevarlo a almacenes, no tiene sentido, pues se descarga directamente en la obra. Entonces sabemos que esto va a ir a la construcción en nuestro terreno, donde nosotros después de que terminemos de construir, vendamos los departamentos, no vamos a emitir factura. Por lo tanto, aquí tampoco se va a tomar el crédito fiscal. Por eso en actividades no grabadas no se considera el crédito fiscal. Hemos comprado material de construcción, nos han dado la factura, pero esa factura no nos va a servir. No consideramos el crédito fiscal. Sigamos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, una maquinaria que hemos comprado y nos va a servir un tiempo para hacer las excavaciones aquí, después otro tiempo y ya nos ha servido para hacer el hospital de Cotauma, nos ha servido para todo? Entonces, en estos casos tenemos que aplicar la proporcionalidad. Eso significa que cuando no es posible identificar si va a ir a actividades grabadas o no grabadas, se aplica la proporcionalidad en el crédito fiscal, en base al monto de las ventas del periodo fiscal. Sigamos, ¿qué pasa con el impuesto a las transferencias? Bueno, aquí, en resumen, ustedes saben que el impuesto municipal a las transferencias se paga cada vez que se transfiere un bien inmueble, pero solamente en el caso, como dice aquí, la transferencia onerosa de bienes inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por giro de negocio esta actividad. Es decir, cuando el impuesto municipal a las transferencias de bienes inmuebles se cobra cuando la persona que está transfiriendo el bien, ya sea onerosa o no, no tiene por giro de negocio esta actividad, o sea, no se dedica a hacer la venta de inmuebles, ni la realizada por empresas unipersonales o sociedades con actividad comercial. Entonces, en esos casos, ¿no? Después, además, te dice que en el caso de venta de bienes inmuebles, en el momento de la firma de la minuta del documento equivalente a la posesión, se paga el impuesto a las transacciones. Eso significa que cuando es una venta de un bien nuevo, digamos, ya he construido mis departamentos y los estoy vendiendo, tengo que pagar también el IT, o sea, el impuesto a las transacciones. No se paga el impuesto municipal a las transacciones, sino el impuesto a las transacciones, ¿no? No se da factura, pero sí hay impuesto a las transacciones. Entonces dice, esta previsión únicamente alcanza las operaciones de bienes inmuebles que no hubieran estado inscritos al momento de su transferencia en derechos reales, ¿no? Es decir, se trata de su primera venta mediante fraccionamiento o loteamiento de terrenos o de venta de construcciones nuevas, ¿no? Entonces, las transferencias posteriores de estos bienes, cuando ya están registrados en derechos reales, etcétera, recién en ese momento están grabadas por el impuesto municipal a las transferencias. Entonces, con esa aclaración, decimos que también tenemos que tomar el impuesto a las transacciones en cualquiera de los casos, ¿no? Ya sea venta grabada o sea venta no grabada. Veamos el caso práctico. Nos dice, la empresa constructora Alfa realiza construcciones de departamentos en sus propios terrenos y también construye obras para los gobiernos municipales y el gobierno central, por lo que tiene operaciones grabadas y no grabadas. El detalle de ingresos y gastos en el mes de agosto fueron los siguientes. Entonces, ahí nos da ventas de construcción, etcétera, ¿no? Y nos dice, las compras en el mismo mes fueron las siguientes, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el caso práctico. Muy bien, entonces una vez que tenemos el planteamiento del ejercicio, vamos a ir registrando las operaciones.
Lo primero aquí nos dice que teníamos ventas o ingresos grabados. Entonces, ¿cómo vamos a registrar acá? Vamos a hacer el asiento número 1. Bueno, en realidad es como una venta, pero eso es como una venta de servicios, ¿no es cierto? Entonces aquí dice venta de servicios de construcción. ¿Cómo registrábamos? Recuerden, vamos a suponer que hemos recibido una transferencia directamente a bancos, entonces decimos bancos, moneda nacional, registramos también en IT como cualquier venta, y aquí hemos puesto ventas, ingresos por construcciones, ¿no ven? Eso depende del plan de cuentas, podríamos poner ventas de servicios de construcción, bueno, eso ya depende, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos ingresos por construcciones, después también vamos a tener el débito fiscal, ¿no? El débito fiscal, y vamos a tener el IT por pagar, ¿no? O sea, es un asiento normal de venta, ¿no? En este caso, tenemos que calcular, dice que en todo el mes hemos recibido cuánto, vamos a ver, aquí está nuestro enunciado, y dice que hemos recibido 80.000 bolivianos, entonces decimos 80.000 bolivianos, aquí tenemos que calcular como siempre de este monto el 87%, de este mismo monto el 13%, y de ambos montos vamos a calcular el 3% del IT, ¿no? Por el 3%. Entonces, este es un asiento normal que lo hacemos, que sería por los ingresos por servicios de construcción. O aquí podríamos decir por servicios de construcción. Planilla, puede ser, ¿no? Planilla 1, no seríamos que corresponda a una sola planilla del obra, hospital, del gobierno autónomo municipal de La Paz, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la glosa. Vamos a suponer que esta es la única que se ha hecho, ¿no? Lo vamos a formatear un poquito y listo. Ahí ya tenemos el 1. Entonces serían los ingresos por ventas grabadas, ¿no es cierto? Entonces aquí le vamos a poner, incluso en vez de ponerle 1, le vamos a poner aquí ventas grabadas, ¿ya? Grabadas. Sigamos. Ahora las ventas no grabadas. ¿Cómo se registran? Simplemente no tomamos en cuenta el débito fiscal como en el otro caso. Entonces el asiento va a ser muy similar a este, solamente que aquí tenemos la diferencia de que no vamos a tomar en cuenta el débito fiscal. Directamente vamos a tomar en cuenta el IT. ¿Cuál es el monto? Veremos. El monto dice aquí, de acuerdo a nuestro ejercicio planteado, son, vamos a ver si ponemos un poquito reducido para aumentar el tamaño, que está muy pequeño. Ya, ahora sí, dice que son 120.000 bolivianos, entonces vamos a poner aquí 120.000 bolivianos. Listo, este monto se va a copiar de acá y el 3% va a ser el mismo, ¿no? Ya está. Entonces, esas son las ventas no grabadas. Listo, ya tenemos las ventas, ¿no? Estamos hablando de estas ventas, esta parte ya la hemos registrado. Ahora nos toca registrar lo que son las compras, entonces registraremos las compras. Las compras grabadas, ¿qué nos decía en la presentación que les hice? En el caso de las compras grabadas, fíjense, aquí tenemos nuestro cuadrito. Aquí está nuestro cuadrito. Aquí tenemos, este es el precio de compra, este es el crédito fiscal de todas las operaciones. Aquí está calculado, verificaremos si está correcto, por el 13%. Está correcto, entonces vamos a tener aquí la sumatoria. Esto, ¿no? Ya, vamos a sacar la sumatoria, ¿dónde estamos?
Entonces aquí tenemos ya la clasificación, ya hemos verificado. Entonces tenemos que hay operaciones grabadas que son con cemento para obras para terceros. Como es para terceros, entonces es un servicio donde tenemos que emitir factura. Por lo tanto, este crédito fiscal tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Herramientas, nos dice herramientas, no sabemos, las herramientas las vamos a utilizar en todas las obras que tengamos, entonces esta es como una compra conjunta, ¿no? Por lo tanto, su crédito fiscal va a ser conjunto. Computadoras para oficina, también no vamos a usar para una sola obra, sino vamos a utilizar para todas las obras. Ladrillos para construcción, en este caso de inmuebles, que nos está diciendo propios, de inmuebles propios. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que esto, en esta compra no vamos a, cuando vendamos nosotros los departamentos, no vamos a emitir factura. Por lo tanto, cuando sea para construcción propia, son operaciones no grabadas. Honorario del ingeniero de los inmuebles propios, entonces también esto es no grabado. Primas de seguros de activos, esto es para todos los activos que tenemos, entonces en este caso va a ser conjunta. Ya con todos los datos y con las sumas aquí correctas, vamos a hacer nuestros asientitos, ¿ya? Son los asientos de compras, vamos a ver, las compras. Este primer grupo, que son las operaciones grabadas, vamos a pintarlo con un colorcito, así como estaba en nuestro ejercicio. Fíjense, aquí teníamos grabadas con verdecitos, igualito lo vamos a pintar aquí para acordarnos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos las operaciones grabadas y vamos a decir que se está comprando. En las grabadas solamente cemento para obras para terceros, entonces aquí tendría que ser la cuenta obras en construcción. Esa es la cuenta a la que vamos a ir cargando todas las obras. Esto es, en realidad, vamos a ponerlo aquí para terceros, ¿no? Aquí puede ser obra A, obra B, no sé, ¿no? Entonces, para terceros, ¿por cuánto es esta obra de construcción para terceros? Dice que estamos comprando cemento, ¿no es cierto? Entonces, el precio de la compra es, vamos a suponer que todo lo estamos pagando con bancos, ya todo vamos a hacer con bancos, con cheque. Entonces decimos bancos, estamos comprando por 12.000 bolivianos, el 87%, como es una operación grabada, una compra grabada, vamos a tomar en cuenta el crédito fiscal, por lo tanto vamos a decir crédito fiscal IVA es el 13%, ¿no? Por el 13%, ese va a ser nuestro crédito fiscal IVA. Esto es de operaciones grabadas, ¿no? Entonces, ahí está nuestro crédito fiscal IVA. Ahora vamos a hacer registro por operaciones. Esto sería nuestra glosa, vamos a tener aquí. Esto es por venta de departamentos, ¿no es cierto? Porque aquí era ingresos por construcciones, pero esto es por venta de departamentos en realidad, ¿no es cierto? De departamentos, ¿no? Entonces, en estas ventas de departamentos, nosotros no consideramos el débito fiscal porque no se emiten facturas, no son objetos del IVA, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, sigamos, hemos hecho compras grabadas que sabemos que son para esto, o sea, para las construcciones que nosotros tenemos en propiedad de terceras personas, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta el crédito fiscal. Ahora, eso sería, vamos a poner que hemos comprado en este caso, compra de material de construcción, ¿no? Por compra de cemento para vamos a poner de cemento para hospital, digamos, como habíamos dicho ahí arriba, ¿no? Hospital del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Listo, ya tenemos. Ahora vamos a registrar las compras no grabadas. O sea, sabemos que estas compras que hemos hecho van a ir a las obras donde nosotros estamos construyendo nuestros terrenos y donde no vamos a emitir factura.
Como no vamos a emitir factura, tampoco vamos a tomar en cuenta su crédito fiscal. ¿Por qué concepto es? Igual es material de construcción. En este caso vamos a llevar a la cuenta obras en construcción, que son como cuentas de activo, pero temporal. Entonces decimos obras en construcción. Podemos decir obras en construcción para la venta. Entonces vamos a poner obras en construcción para la venta, bancos moneda nacional, estamos pagando. Como sabemos que es para una obra en construcción que después vamos a vender nosotros, entonces en este caso yo voy a poner, no voy a considerar el crédito fiscal, voy a poner directamente todo el gasto, ¿no? Entonces aquí digo las compras conjuntas, vamos a las compras conjuntas. En este caso, aquí están, voy a pintarlo de otro color para que ustedes lo puedan distinguir, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos. Ahora vamos a hacer las compras conjuntas. En las compras conjuntas tenemos que tomar en cuenta que tenemos que aplicar la proporcionalidad. Entonces, ¿cómo la aplicamos? De manera sencilla. Fíjense, ponemos el porcentaje a cada uno. O sea, teníamos aquí las ventas, ¿no es cierto? Que eran 80,000. Las grabadas y las no grabadas eran 120,000. Vamos a sacar un porcentaje, su peso específico de esto respecto al total de las ventas. Decimos esto dividido entre el total, ¿no? Y ahí le ponemos el F4 para que se quede como permanente y la misma fórmula aplicamos para el otro, que significa que esto había representado el 40% y esto el 60% del total de las ventas. Entonces a esto vamos a aplicar el crédito fiscal de las compras conjuntas, el crédito fiscal conjunto le vamos a poner. Ya, entonces ahí tenemos crédito fiscal conjunto. ¿Cuánto había sido? Aquí hemos calculado y decía que había sido 3,250. Este monto lo vamos a aplicar y vamos a ver cuánto nos da, 40% por las compras conjuntas, y nos da este monto. Entonces, si se fijan, para ver que esto esté en el total, vamos a sumarlo. Y decimos, la sumatoria de todo esto nos da 3,250, ¿no? Por lo que significa que nuestro cálculo ha sido correcto, ¿no? Listo, entonces este es el crédito fiscal calculado. Proporcional, ¿no? De este crédito fiscal proporcional, ya sabemos cuál vamos a tomar. Las ventas, ¿cuál de estos facturamos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Las ventas de servicios de construcción facturamos o las ventas de departamento? ¿Cuál facturamos? Las ventas de servicios de construcción, como ya hemos visto, lo que vendemos, los servicios de construcción que prestamos a la alcaldía, y eso es lo que facturamos. Entonces, esto para mí va a ser el crédito válido, ¿no? Es el crédito fiscal. Crédito fiscal a considerar. Y este va a ser un IVA no utilizado. Listo. Entonces, ya sé qué parte va y qué parte no va. Pero inicialmente no lo voy a registrar todavía, sí lo voy a registrar como un total directamente, ¿de acuerdo? Entonces digo, ¿cómo tendría que registrar? Como cualquier compra, ¿no? A ver qué estamos comprando, vamos a ver acá. Estamos comprando cemento para obras para terceros, que estos, vamos a revisar qué es realmente. Nos dice que hemos comprado herramientas, entonces aquí tendremos que poner en la cuenta herramientas. Herramientas, que es un activo, ¿no es cierto? Computadora, ¿en qué cuenta se registra? Equipo de computación, ¿no? Entonces, equipo de computación, ¿por cuánto? ¿No? Aquí ahorita vamos a sacar, nos dice, las herramientas es por 6,000 bolivianos, multiplicado por el 87%, y después vamos a tener 8,000 bolivianos multiplicado por el 87%, ¿no? ¿Qué más tenemos? Seguros, primas de seguros de activos, entonces esos son seguros. ¿Qué cuenta se utiliza generalmente? La cuenta seguros pagados por anticipado. Generalmente se pagan por anticipado los seguros, ¿no es cierto? Entonces, esta es
la cuenta. Y decimos 11.000 bolivianos por el 87%. Listo. Inicialmente yo puedo tomar el crédito fiscal, ¿no? Digo crédito fiscal IVA y digamos que esto todo hemos dicho que lo vamos a tomar como si estamos pagando contra bancos. Entonces, ¿cuánto va a ser mi crédito fiscal? Lo que nos dice ahí, ¿no? 3.250. Y mi banco va a ser la suma de todo esto, ¿no? Entonces decimos, esto es todo esto. Listo. En la glosa, por la compra de, no sé, herramientas, computadoras, pago de primas, según factura tantos, ¿no? Entonces aquí ya vamos a poner toda la información. Listo. Ahora, como decíamos, hay una parte del crédito fiscal que no deberíamos haber considerado, que era este, ¿no es cierto? Entonces, por esa partecita que no deberíamos utilizar, tenemos que hacer un asientito de ajuste, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el asiento de ajuste? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el asiento de ajuste? Aquí tendríamos que disminuir la parte que no tenemos que tomar en cuenta. Pero a ver, antes haremos la liquidación del IVA para ver cómo nos va a quedar esta parte, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está nuestro ejercicio. Este es nuestro ejercicio. Entonces aquí vamos a hacer la liquidación del IVA, ¿de acuerdo? Aquí decimos liquidación del IVA. ¿Cómo sería el débito fiscal del mes? ¿Cuánto tenemos de débito fiscal? El débito fiscal son, aquí tenemos, vamos a sumar, vamos a ver, tenemos que el débito fiscal es 10.400, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir 10.400 había sido el débito fiscal. Esta es nuestra liquidación del IVA, lo vamos a alinear para que no nos confundamos. Hacemos control N, listo. Débito fiscal. Ahora, ¿cuál sería el crédito fiscal? ¿Cuál crédito fiscal tenemos que considerar? Vamos a considerar el crédito fiscal de las compras grabadas, ¿sí? Hemos dicho que ese se toma en cuenta, entonces vamos a decir aquí, crédito fiscal de compras grabadas, ¿no? Grabadas. Y también vamos a tomar en cuenta el crédito fiscal de las compras no grabadas, no, porque ni siquiera lo hemos tomado en cuenta, ¿no es cierto? No se tiene que tomar en cuenta. ¿Cuánto era el crédito fiscal de las compras grabadas? Aquí tenía, de las compras grabadas era 1.560, entonces voy a copiar aquí el monto, 1.560. Y de las compras conjuntas, la proporción, ¿no ve? Y aquí vamos a poner la proporción de las compras conjuntas. ¿Cuánto es eso? Hemos calculado ya nuestro cuadrito y aquí está, ¿no? La proporción sería este monto, ¿no? Lo que sí podemos considerar. Entonces, lo que significa que el crédito fiscal que vamos a considerar va a ser la suma de esto más esto, ¿no? Para que se pueda ver un poquito más, vamos a agrandarlo. Ya. Listo, entonces ahora ya tenemos el monto, cuánto tendríamos que pagar o cuánto tendría que ser aquí nuestra diferencia de la liquidación. Decimos 10 menos, eso sería el IVA a pagar, ¿no es cierto? IVA a pagar. Listo, ya tenemos aquí nuestra liquidación del IVA y eso tenemos que reflejarlo también en nuestros asientos contables. Entonces, ¿cómo haríamos? Es fin de mes, tenemos que liquidar el IVA, ya hemos hecho las compras conjuntas, entonces aquí vamos a hacer la liquidación y el pago del IVA podemos hacer aquí. En uno solo, ¿no? Puedo hacerlo en uno solo, puedo hacerlo en dos asientos, no hay problema. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que liquidar el débito fiscal. ¿Cuánto es el débito fiscal? Habíamos dicho es 10.400, ¿no? ¿Y cuánto es el crédito fiscal? El crédito fiscal IVA es
solamente 2.860, ¿no? Por lo tanto, voy a tener aquí un monto a pagar, puede ser IVA a pagar, aquí digamos que, no estoy pagando, entonces voy a poner, digamos que estoy pagando con cheques. Bancos voy a tener que pagar por 2.860 y listo. Esto es, en mi glosa va a ser por la liquidación y pago del IVA, ¿no? Listo. Pero ahora hay un problema. ¿Qué pasa? A ver, veremos nuestro mayorcito del crédito fiscal y del débito fiscal. Aquí vamos a hacer nuestro mayorcito. Muy bien, y vemos qué ha pasado con nuestro crédito fiscal. Veamos. Nuestro débito fiscal nos dice que es 10.440. Nuestro crédito fiscal, teníamos el crédito fiscal por las compras grabadas, que era 1.560. Teníamos un crédito fiscal por las compras conjuntas, que era 3.250. Ahora, con la liquidación del IVA que hemos hecho, aquí con este nuestro último asiento, ¿no? Aquí hemos ya cerrado el débito fiscal y nuestro crédito fiscal hemos utilizado solamente este monto. ¿Por qué? Porque no podíamos utilizar todo, teníamos que hacer y sacar la proporción del crédito fiscal, ¿no es cierto? Entonces, vemos qué ha pasado con nuestro crédito fiscal. Nos ha quedado un saldo que tenemos que ajustarlo, ¿no? ¿Cuánto es el saldo? Justo es el monto que teníamos aquí como IVA no utilizado, ¿no? Vamos a hacer un asientito más y con esto terminamos del IVA no utilizado. Entonces decimos liquidación del pago. Esto va a ser el ajuste por el IVA no utilizado, ¿no? ¿Cómo sería el asiento? Tenemos que cerrar la cuenta crédito fiscal, por lo tanto vamos a poner este IVA no utilizado es una cuenta, en este caso es un gasto, ¿no? Contra la cuenta crédito fiscal IVA, ¿no? ¿Por cuánto? Por este monto del IVA no utilizado. Listo. Con esto cerramos nuestra cuenta y en nuestra glosa vamos a decir por el ajuste del IVA que no se utilizará de las compras conjuntas. Bueno, un abrazo queridos jóvenes y ahora la práctica.